Buenas, mi nombre es Brian Núñez y en este video vamos a realizar tres ejercicios correspondientes a la práctica de puntos extras del libro de Física para Ingeniería, CERWA y séptima edición. Entonces empezamos con el primer ejercicio. La figura P12.10 muestra un martillo de oreja que se usa para quitar un clavo de una tabla horizontal. Se ejerce una fuerza de 150 newton horizontalmente como se muestra. Encuentre A, la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo, y B, la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo. Suponga que la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo es paralela al clavo. Bien. Entonces, para empezar con este ejercicio, vamos a hacer un pequeño diagrama de cuerpo libre para entenderlo mejor. Entonces, aquí tendríamos el cuerpo del martillo, que se ejerce una fuerza hacia la derecha de 150 newton. 150 newton. Esa sería la tabla. Y tenemos que desde el único punto de contacto hasta la cabeza del martillo, del clavo, perdón, hay 5 centímetros. 5 centímetros. Bien, el clavo tiene una inclinación de 30 grados. 30 grados y eh, como se puede ver, el martillo tiene una altura de 30 centímetros. El cuerpo del martillo, perdón. 30, 30 centímetros. Bien. Entonces, eh, en el único punto de contacto es donde se realiza, bueno, donde se puede encontrar la fuerza neta, que la llamaremos N, y a partir de este pequeño diagrama podemos empezar. Bien, bien. A. Nos dice, encuentre la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Bien, para encontrar la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo, decimos que el torque es igual a cero. Entonces, sumatoria de torque es igual a fuerza por distancia. Tenemos una fuerza de 150 newton, una fuerza de 150 newton por una distancia de 30 centímetros, que serían 0.3 metros. Multiplicando esto daría 45 newton. Bien, ya que tenemos esta primera parte, utilizaremos funciones trigonométricas y decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Sumatoria de fuerzas es igual a R por el seno de 30 grados por cero, ya que no hay distancia en esa parte. Un momento. Bien.
Entonces, más R coseno de 30 grados por 5 de los 5 centímetros de aquí, menos 150 por 30 grados. Bien, esto daría 0 y nos queda que R coseno de 30 grados por 5 menos 150 por 30 grados, ¿cierto? Entonces tendremos que R, tal que R es igual a 150 por 30 grados entre coseno de 30 grados por 5. Esto nos da un total de 1039.2 newton y así obtenemos la fuerza que ejerce el martillo sobre el clavo. Perdón. Bien, entonces la parte B nos dice, la fuerza que ejerce la superficie sobre el punto de contacto con la cabeza del martillo. Entonces, B, tendremos que la fuerza es igual al seno de 30 grados menos 150 newton. Eso da un total de, nos da un total de 370 newton. Ya que tenemos ese valor, podemos decir que la fuerza resultante, no. Entonces, podemos decir que la fuerza neta es igual a R coseno de 30 y como ya sabemos que R es 1039.2 newton por coseno de 30 grados nos daría un total de 900 newton, siendo esta la fuerza neta que ejerce la superficie sobre el punto de contacto del martillo. Gracias. Siguiente ejercicio. Un objeto de 0.5 kilogramos unido a un resorte con constante de fuerza de 8 Nm vibra en movimiento armónico simple con una amplitud de 10 centímetros. Calcule A, el máximo valor de su rapidez y aceleración. B, la rapidez y aceleración cuando el objeto está a 6 centímetros de la posición de equilibrio. Y C, el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva de x0 a x8 centímetros. Bien, después de leer el ejercicio notamos que podemos considerar que cuando el objeto se encuentra en su posición x igual a 0, t es igual a 0. Entonces, para esto utilizaremos la función seno y tenemos que x es igual a la amplitud del seno de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, derivando
tenemos que la velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por tiempo. De igual manera, derivando, obtenemos la aceleración, que es igual a menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Estas ecuaciones nos permitirán realizar este ejercicio. Bien, entonces, como este ejercicio es un sistema de masa resorte, tenemos que la frecuencia angular es igual a la raíz de la constante del resorte entre la masa del objeto. Y según los datos del problema, tenemos que frecuencia angular va a ser igual a 8 newton por metro entre 0,5 kilogramos, dándonos un total de 4 radianes por segundo. Bien. También podemos notar que el problema nos da que la amplitud es igual a 10 centímetros. Entonces, ya a partir de estos datos podemos comenzar a resolver el ejercicio. Entonces tenemos A, el máximo valor de su rapidez y su aceleración. Para eso utilizaremos estas ecuaciones como dije anteriormente y tenemos que para la velocidad es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Entonces sería velocidad angular es igual a 10 centímetros por 4 radianes por segundo. 4 radianes por segundo por el coseno de 4 radianes por segundo por t. Bien, un momentito, ahora sí. Entonces, eso nos daría, velocidad va a ser igual a 40 centímetros, perdón, 40 centímetros por segundo coseno de 4 radianes por segundo por t. Bien, entonces sabemos que la función seno varía desde -1 a 1. Es decir, que la velocidad se encontraría entre -40 y 40 centímetros por segundo. Por lo tanto, la velocidad máxima sería de 40 centímetros por segundo. Bien, hacemos lo mismo con la aceleración. Tenemos que la aceleración es igual a menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por tiempo. Bien, sería aceleración igual a menos 10 centímetros por 4 radianes por segundo, perdón, 4 radianes por segundo al cuadrado por el seno de 4 radianes por segundo
por t. Entonces nos quedaría aceleración es igual a menos. Aceleración es igual a menos 10 centímetros por 16 radianes por segundo al cuadrado por el seno de 4 radianes por segundo por el tiempo. Aceleración es igual a menos 160 radianes por segundo cuadrado por el seno de 4 radianes por segundo por el tiempo. Okay. Entonces, como sabemos, la función seno varía entre menos 1 y 1, por lo que, perdón, aquí sería centímetros por, por segundo cuadrado. Bien, entonces, eh, como dije anteriormente, la función seno varía desde menos 1 a 1, por lo que la aceleración sería desde menos 160 a 160 centímetros cuadrados, por lo que la aceleración máxima es igual a 160 centímetros por segundo cuadrado. Terminamos esa parte. Vamos un poquito por aquí. Bien, entonces ve. La rapidez y la aceleración cuando el objeto está en 6 centímetros de la posición de equilibrio. Ok, para eso utilizaremos la ecuación de posición que sería x es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo para conseguir el tiempo y así simplemente sustituir y encontrar la posición. Entonces, tenemos que, como nos dice que está a 6 centímetros de la posición de equilibrio, simplemente sustituimos. Tenemos que 6 centímetros es igual a 10 centímetros por el seno de 4 radianes por segundo, 4 radianes por segundo por t. Entonces, pasamos el 10 a dividir y nos quedaría seno de 4 radianes por segundo por t es igual a 6 centímetros entre 10 centímetros. Vamos a ver un poquito por aquí. Entre 6 centímetros. Pasamos el seno al otro lado y nos quedaría 4 radianes por segundo por t igual a seno a la menos 1 de 6 centímetros entre 10 centímetros. Ya simplemente sería pasar el 4 para tener el valor de t. Y nos quedaría que
t es igual a 1/4 de el seno, no, perdón, 1/4 por el seno a la menos 1 de 6 centímetros entre 10 centímetros. Y eso nos daría un total de 0.61, perdón, 0.161 segundos. Bien, bien. Ya que tenemos esos datos, ya que tenemos el tiempo, simplemente sería sustituir en las ecuaciones de velocidad y aceleración para encontrarlo. Entonces, tenemos que eh, la velocidad es igual a la amplitud, por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por t. Sustituimos y tenemos que velocidad es igual a la amplitud 10 centímetros por 4 radianes, 4 radianes por segundo por el coseno de perdón, ahora sí, por el coseno de 4 radianes. Bueno, 4 radianes por segundo por 0.161 segundos. Resolviendo esto, nos dará un total de 32 centímetros por segundo. Lo mismo con la aceleración, y tenemos que la aceleración es igual a menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno, perdón, por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Sustituimos, hoy, ahora sí, bien, sustituimos y tenemos que la aceleración es igual a menos 10 centímetros por 4 radianes por segundo al cuadrado por el seno de 4 radianes por segundo por t. Y eso nos da un total de menos 96 centímetros por segundo. Bien, entonces ahora la parte C nos dice el intervalo de tiempo requerido para que el objeto se mueva de x0 a x8 centímetros. Bien, eso sería simplemente hacer lo que hicimos anteriormente usando la ecuación de posición para despejar el tiempo. Entonces tenemos que C X
X es igual a la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. En este caso, X sería 8 centímetros, es igual a 10 centímetros por el seno de 4 radianes por segundo cuadrado, perdón, radianes por segundo, por el tiempo. Por el tiempo. Entonces, pasamos el 10 al otro lado y nos quedaría como seno de 4 radianes por segundo, radianes por segundo, por t es igual a 8 centímetros entre 10 centímetros. Un momento, poner esto por aquí, 10 centímetros. Bien. Entonces pasamos el seno hacia el otro lado y nos quedaría como 4 radianes por segundo por t es igual a seno, es igual a seno a la menos 1 de 8 centímetros sobre 10 centímetros. Pasamos el 4 hacia el otro lado y nos queda que el tiempo va a ser igual a un cuarto de radianes por segundo por el seno a la menos 1 de 8 centímetros sobre 10 centímetros y eso nos dará un total de 0.232 segundos. Y con esto concluiríamos este ejercicio. Muchas gracias. Siguiente ejercicio. Una onda sinusoidal transversal en una cuerda tiene un periodo t igual a 25 milisegundos y viaja en dirección x negativa con una rapidez de 30 metros por segundo. En t igual a 0, un elemento de la cuerda en x igual a 0 tiene una posición transversal de 2 centímetros y viaja hacia abajo con una rapidez de 2 metros por segundo. Perdón. A. ¿Cuál es la amplitud de la onda? B. ¿Cuál es el ángulo de fase inicial? C. ¿Cuál es la máxima rapidez transversal de un elemento de cuerda? Y D. Escriba la función de onda para la onda. Bien, luego de leer este ejercicio podemos sacar algunos datos, como el periodo, que es igual a 25.0 milisegundos, y lo convertimos a segundo por cuestiones de unidades, que es igual a 0.025 segundos. Nos dan la rapidez es igual a 2 metros perdón, la rapidez es igual a 30.0 metros por segundo. Ya a partir de aquí vemos que tenemos una condición que dice que cuando t es igual a 0, x es igual a 0 y que tiene una posición transversal, que sería y o igual a 2 metros. Bien,
También tenemos que tenemos una rapidez que viaja hacia abajo con una rapidez de 2 metros, 2 metros por segundo. Bien. Entonces, vamos con la parte A. A. ¿Cuál es la amplitud de la onda? Bien. Para empezar, vamos a buscar la frecuencia angular. Y tenemos que la frecuencia angular es igual a 2 pi sobre periodo. Frecuencia angular es igual a 2 pi entre 0.025 segundos. Eso nos da un 80 pi por segundo. Bien, ya que tenemos la frecuencia angular, podemos escribir la representación de esta onda. Entonces tenemos que Y es igual a la amplitud por el seno de el número de onda por x más la velocidad angular por el tiempo más 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 el ángulo de fase. Entonces, ahora reemplazamos las condiciones que tenemos aquí en la función de onda. Entonces tenemos que x es igual a 0, por lo tanto, esto sería igual a 0, al igual que t igual a 0, esto es igual a 0. Por lo que nos queda que y es igual a la amplitud por el seno de el ángulo por el seno del ángulo de fase. Ahora plantearemos la ecuación de velocidad y tenemos que velocidad es igual a la amplitud por el a la amplitud por el coseno de el número de onda por x más velocidad angular por tiempo más el ángulo de fase. Igual que en la ecuación de posición, por las condiciones, esto sería 0, igual aquí, y nos quedaría que BY, lo siento, amplitud por la velocidad angular. Un momento. Amplitud por la velocidad angular. Bien. Entonces,
nos quedaría como By es igual a la amplitud por la velocidad angular del coseno del ángulo de fase. Bien, entonces, estas dos ecuaciones las utilizaremos para encontrar la amplitud y el ángulo de fase. Ahora lo que haremos será elevarlas al cuadrado. Entonces tendríamos que la primera sería y al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de fase. By al cuadrado, By al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo de fase. Notamos que podemos expresarla como By al cuadrado entre W al cuadrado igual, velocidad angular al cuadrado igual a la amplitud al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo de fase. Y ahora, con estas dos ecuaciones, lo que haremos será sumarlas. Por lo tanto, quedaría y al cuadrado más by al cuadrado sobre velocidad angular al cuadrado igual a al cuadrado seno por el seno al cuadrado del ángulo de fase más a al cuadrado por el coseno al cuadrado del ángulo de fase. Vemos que podemos factorizar y nos queda que y al cuadrado más by al cuadrado sobre la velocidad angular al cuadrado es igual a al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo de fase más coseno al cuadrado del ángulo de fase. Dándonos una identidad trigonométrica. Un momento, voy a acomodar esto por aquí. Ok. Resultándonos una identidad trigonométrica, este de aquí, que esto es igual a 1, por lo que nos quedaría que y cuadrado más by cuadrado, perdón, by cuadrado sobre velocidad angular al cuadrado es igual a la amplitud al cuadrado. Al cuadrado. Tal que la amplitud va a ser igual a la raíz de y al cuadrado más b al cuadrado sobre velocidad angular al cuadrado. Entonces, sustituimos y tenemos que la amplitud es igual a la raíz de 0.0200 metros al cuadrado más 200 metros por segundo
por segundo entre 80 en- joder, entre 80 pi por segundo al cuadrado. Y eso nos da un total de 0.0215 metros. Bien, ya con eso terminamos la parte A. Ahora la parte B. ¿Cuál es el ángulo de fase? Bien, tenemos, B, tenemos que el, tenemos que la amplitud del seno del ángulo de fase es igual a y0 y que la amplitud del coseno del ángulo de fase es igual a BY sobre la velocidad angular. Sobre la velocidad angular. Entonces, en este caso, en vez de sumar, lo que haremos sería dividir y nos quedaría como se cancelan esa A y tenemos que seno sobre coseno sería una identidad trigonométrica, por lo tanto, y quedaría como tangente del ángulo de fase es igual a Y inicial entre BY sobre velocidad angular. Bien, entonces, luego, luego que tenemos esto, simplemente sustituimos y tenemos que la tangente del ángulo de fase es igual a 0.0200 metros entre BY menos 2 sobre 80.0 pi. Y eso nos da un resultado de menos 2.51. Entonces, tenemos que la velocidad angular es igual a la tangente de menos 1, a la tangente de menos 1 por menos 2.51. Bien, como acabamos de hacer una división y en ella se encuentran signos, un momento, vamos a cambiar esto por aquí. Y dentro de ella se encuentra signo. Bien. Para comprobar o arreglar algún tipo de error que se haya cometido, a ese valor le sumaremos pi. Entonces tendríamos que el ángulo de fase es igual a la tangente de menos 1 por menos 2.51 más pi. Y eso nos da un resultado de 1.95 radianes. Con esa parte completaríamos la parte B. Entonces, ahora C.
¿Cuál es la máxima rapidez transversal de un elemento de la cuerda? Bien, entonces, ok, sí. Entonces, para esto tenemos que la velocidad máxima es igual a la amplitud por la velocidad angular. Velocidad máxima es igual a la amplitud, que son, perdón, 0,0215 metros por la velocidad angular, que es igual a 80 pi por segundo. Y eso nos daría un total de 5,41 metros por segundo. 5,41 metros por segundo. Bien, con esta parte terminó la C y la D dice, escriba la función de onda para la onda. Para la función de onda, reemplazamos los valores en la función y es igual al seno de el número de fase por x más la velocidad angular por tiempo más el ángulo. Entonces, eh, según los cálculos que hemos hecho, aún nos faltaría el valor del número de onda. Entonces, número de onda es igual a 2pi entre lambda. Y lambda es igual a Bx sobre la frecuencia. Pero también sabemos que la frecuencia es igual a la inversa del período, por lo que tendríamos que lambda es igual a Bx por, perdón, a Bx por el período. Entonces, tenemos que Bx 30 metros por segundo por el período, perdón, 0,025 segundos. Lambda sería igual a 0,750 metros. Bien, luego de que tenemos esto, sustituimos en el número de onda y tenemos que el número de onda es igual a 2pi entre 0,750 metros y eso nos da un total de 8,38 radianes por metro. Luego de que tenemos este resultado, ya completaríamos todos los datos para hacer la sustitución en la función de onda. Por lo tanto, la función de esta onda sería igual a y
de xt es igual a 0.215 metros por el seno de 8.38x radianes por metro más 80.0 por t radianes por segundo más 1.95 radianes. Y con esto concluiríamos el ejercicio. Esto ha sido todo y espero que hayan entendido y gracias por ver.